Saber programar se convierte en una de las habilidades del futuro. Implica la creatividad, la expresión personal y está fuertemente relacionada con oportunidades laborales. Pero ¿por qué es importante aprenderla? Es como aprender a escribir. Todo mundo lo hace, sin embargo, no implica que todos vayan a ser escritores o periodistas. La programación entonces es muy parecida. Implica la creatividad, el organizar las ideas y el aprender a pensar lógicamente. Pues bien, el día de hoy en STEAM Vibes te comentaremos sobre una herramienta que se desarrolló en el MIT y que puede ayudar a tus hijos e hijas a iniciarse en el mundo de la programación. Mi nombre es Andrea Lopera. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas a Scratch, un lenguaje de programación y una comunidad en línea. Se desarrolló con la intención de que los niños y niñas puedan crear historias interactivas, animaciones o juegos, a la vez que comparten todas sus creaciones en una comunidad en línea, como si fuera una red social. Esta plataforma está guiada más que todo a niños de 8 años en adelante. Sin embargo, ya cuenta con una versión junior que es más simplificada y perfecta para los niños de 5 a 7 años. Además, en caso de que no tengas una conexión a internet, puedes simplemente descargar su aplicación y crear proyectos que no necesitan ninguna conexión Wi-Fi. Para comenzar a crear tus historias, juegos y animaciones, debes ingresar a la página de Scratch, que es scratch.mit.edu. Esta es la página principal, le das clic en Create y acá te va a crear un proyecto por default. Tenemos este personaje que es un tigre, que es el personaje básico que después podemos modificar. Para que el tigre haga algo, solamente tienes que elegir uno de los comandos, que son los que te aparecen en la página izquierda, y ejecutarlos. ¿Cómo los ejecutas? Digamos, quiero hacer que mi tigre se mueva. Cojo el comando de mover y simplemente le voy dando clic. Ahora quiero que gire 15 grados. Lo pongo acá y para ejecutar se va moviendo mientras va dando un giro de 15 grados por completo. Tienes diferentes comandos que puedes ejecutar, puedes darle un sonido si tú quieres, como por ejemplo, y puedes decir hola. A la derecha entonces encuentras el personaje principal. Sin embargo, puedes añadir elementos y más personajes. Para cada uno de esos, pues deberás empezar a programar sus movimientos y sus acciones. Además, lo que nos gusta es que contiene una sección que está dedicada al diseño de personajes, en donde el arte se empieza a involucrar un poco más con la ingeniería. En esta, los niños y niñas pueden aprender a dibujar y editar sus propios protagonistas de las historias. En la caja de descripción te dejaremos además unos tutoriales de cómo puedes editar personajes y comenzar tu aventura a través de Scratch. Nos gusta esta herramienta porque nos ayuda a cambiar de mentalidad y dejar de ver la educación como un proceso de transferencia de información, sino que también nos invita a profundizar un poco más sobre la educación como una oportunidad para expresarse, explorar y experimentar. Así que desde casa te invitamos a que utilices esta herramienta con tus hijos e hijas como una oportunidad de aprendizaje en familia. Nos vemos en un próximo episodio.